Dios es poderoso, Dios es misericordioso, su presencia trae gran victoria a nuestras vidas. Solamente la presencia del Señor, solamente el saber que su presencia está en medio nuestro, nos lleva a nosotros a una sensación de paz, a una sensación de estar en confianza, de tranquilidad, de saber que no importa qué tan oscura sea la noche o qué tan tremenda sea la tormenta, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, gloria a Dios, no hay más nada. No hay nada que podamos añadir. Solamente su presencia nos hace alcanzar ese estado de tranquilidad y paz interna. Amén. Así que gloria sea al Señor por este tiempo precioso donde la presencia de Dios inunda nuestros corazones. Y si tú nos ves a través de este medio, queremos también bendecirte a ti y a tu casa. El entrar y salir, como está escrito en la palabra, que el Señor y su misericordia y todas sus promesas se hagan realidad en tu vida, en la vida de aquellos que te rodean, en tu hogar, en tu trabajo. Aleluya. Gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros y te invitamos a gozarte entonces con la palabra del Señor. Hermanos, hay una expresión que habló el rey Salomón, y esta expresión que la dio cuando estaba celebrando la inauguración de la casa de Dios. Dice, por 20 años estuvieron haciendo la casa, construyendo la casa de Dios, y se llevó ese tiempo porque en la misma casa no hubo nunca golpe de martillo. Fue hecho todo fuera, en la cantera, fueron pulidas las piedras para que quedaran exactamente y vinieran y solamente se acomodaran. Y todo así fue construido con gran dedicación, con mucho esmero, con mucha precisión. Y al final de todo esto, cuando quedó ese templo, que los que lo conocieron y por los testimonios que hemos visto en la Biblia y algunas otras personas dijeron, esto es grandioso, esto es magnífico, glorioso en gran manera, pero no sirve de nada una construcción si no hay quien la habite. Y dice que el Señor llenó la casa con su presencia. Pero nosotros leemos en 2 Crónicas, en el capítulo 6, dice, y entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Y lo dijo por esta sencilla razón. Cuando ellos estaban trayendo cantores y cantoras y todo tipo de instrumentos, y hubo una exaltación, y se celebraron también holocaustos para la celebración de la inauguración del templo. Dice que estando todo esto en el mejor de los momentos, dice, la presencia de Dios llegó y llenó la casa con una nube densa, algo que era imposible. Dice, los sacerdotes tuvieron que salir. No hubo quien pudiera quedar dentro de la casa por tan densa presencia del Señor. Y fue entonces que él dijo, Salomón, no se preocupen, pueblo, Dios ha dicho que Él moraría en la densa nube. ¿Y qué es esta densa nube? Esta densa nube es simple y sencillamente, fíjense bien, que no es la presencia de Dios, sino lo que cubre la presencia de Dios. Dios es luz, como vamos a ver más adelante. Dios es luz, pero Él se viste de oscuridad. Él se muestra en una nube, porque también, como dijo Juan, jamás nadie ha visto a Dios. Jamás nadie ha visto a Dios, porque Él es así.
nadie lo puede ver y vivir. Cuando Moisés fue al monte y estuvo allá arriba, ese tiempo que estuvo con el Señor, Él le dijo: déjame verte, déjame conocerte, déjame verte. Y dijo Dios: no puedes ver mi rostro y vivir, pero te voy a esconder en la peña, en la hendidura de la peña te voy a poner y voy a pasar, y solamente verás mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. El Señor es tan poderoso, hermanos, que no hay nadie, y se está refiriendo a lo que somos nosotros ahora como seres naturales. Porque hay una palabra escrita en el libro de Revelación que dice: a los vencedores se les concederá ver a Dios. Así que no es que nunca vayamos a ver a Dios, pero en esta situación, en esta forma, no, tiene que ser cubierto, tiene que haber algo que bloquee esa grandeza, ese resplandor que puede llegar a consumirnos completamente. Leemos en el capítulo 1, del versículo 18 del libro de Juan, si me acompañan ahí, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando estaba hablando Jesús con sus discípulos, porque le preguntaron, le dijeron: Señor, déjanos ver o déjanos conocer al Padre y nos basta. Y le dijo Jesús: todos estos años he estado con ustedes y no se han dado cuenta que el Padre y yo uno somos. Si me habéis visto a mí, has visto al Padre. Pero ellos querían ver al Dios que se mostró en Sinaí. Dice que cuando el pueblo fue llevado y se le dejó saber que se acercara, y al tercer día el Señor se iba a mostrar, ellos esperaban ver un Dios como los dioses de Egipto, quizás, que se mostrara así en su grandeza y fuera mostrado su rostro, pero lo que se mostró, dice, fue que todo el monte se llenó de densa oscuridad, de una nube, de terremoto, de grandes piedras de fuego que caían, de un sonido de bocina que era aturdecedor. Y dice que aún Moisés temblaba, porque todo el monte se estremecía. En el libro de Hebreos se nos deja saber, dice: no os habéis acercado de nuevo a un monte que humea y que hay grandes cosas, y aún Moisés temblaba, pero en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la presencia misma de Dios, al Hijo de Dios que está con poder y gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un cambio. Nosotros, siendo naturales, no podemos ver las cosas espirituales, pero siendo espirituales se nos permite conocer la gloria de Dios. Por eso se nos muestra la grandeza de Dios en la persona de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios, jamás a Dios, porque Dios es luz y habita en luz inaccesible. El unigénito de Dios le ha dado a conocer. Si sabemos que Dios es luz. Yo me imagino, si ustedes quisieran comparar esto, salgan un día en verano, a mediodía, cuando no hay nubes, y pónganse a ver el sol. ¿Qué sucede? Como dijo la abuela, si miras directo al sol, te vas a quedar ciego. Y es verdad. Por eso, ¿qué hacemos para ver el sol? Nos ponemos unos lentes especiales para poderlo ver, sobre todo cuando hay un eclipse, ¿verdad? Y queremos ver el eclipse. Los grandes científicos, los astrónomos, ven el sol, pero a través de filtros, porque no le pueden ver directamente.
Porque la gloria del sol es tan poderosa, o sea, la radiación de luz es tan fuerte que te daña si tú la miras directamente. Por eso es necesario cubrirse. Ya estando más aquí en las cosas naturales, ¿verdad? O más cercanas a nosotros, vemos a la gente que hace soldadura. Y la gente que hace soldadura, ¿qué hace? Se pone un casco con algo que le ayuda a ver qué está haciendo, pero solamente cuando lo está haciendo, porque esa luz es tan fuerte que también puede dañar sus ojos. Entonces, esto es lo que dice, Dios sí se muestra, pero no se puede mostrar en toda su gloria, porque destruye. Entonces tiene que ser oculto. Esto no quiere decir que nunca le vayamos a ver, pero no le podemos ver como nosotros queremos verle ahorita. Si Dios se manifestara, quedaríamos consumidos completamente. Pero es a través de algo. Y esa densa nube que está allí es lo que vamos a hablar nosotros hoy. Porque el Señor es como se muestra. Él se oculta, pero nos deja a nosotros entrar. Y si tú quieres conocer a alguien, lee la historia de Pablo, que dice que él fue llevado al tercer cielo. Dice, si fue en esta persona, fuera de mí, no sé, pero yo sé que ahí estuve. Y vi cosas y oí cosas inefables que no se le permite al hombre hablar. Dice, son cosas indescriptibles, pero lo vio en espíritu. Así el Señor nos muestra, así el Señor le mostró en profecía, en visión a Ezequiel y a Isaías, la gloria de Dios. En una forma que nosotros pudiéramos entender y comprender. Y aún así es difícil de entender estas cosas. Dios se envuelve en esto. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ver siempre una nube? No, hermanos. La nube nos va a llevar, primeramente la nube nos lleva a conocer el plan de Dios. El plan de Dios, vamos a ver que esta nube nos lleva a conocer que debe de ser nuestra guía. ¿Para qué? Para llegar a conocer al gran yo soy, al gran Dios de dioses. Dios, fíjate que cuando llevó a su pueblo, lo sacó de Egipto, y los llevó al desierto, el propósito era darles a conocer quién era Él. Y así lo hizo, y les dejó conocer su nombre. Pero el propósito quedó velado. El propósito era restaurar todo, y todo esto se quedó sola y sencillamente en llegar a la tierra prometida. Pero el hombre no entendió, y el pueblo de Dios no entendió, que la tierra prometida no era una tierra solamente, un lugar, algo geográfico, sino la tierra prometida estaba dentro de cada uno de nosotros. Y esto lo dejó saber Jesús cuando dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Por tanto, se dejó entender, y en el libro de Hebreos se nos deja saber claramente que en el capítulo 11, que ellos no esperaban solamente el alcanzar la tierra prometida, sino que hicieron moradas temporales, diciendo, esto es también temporal, porque hay un edificio, hay algo que es permanente, que está preparado y designado para nosotros alcanzarlo, pero es espiritual. Así que este es el propósito hasta llegar a la manifestación gloriosa, como habla el libro de Romanos. Así que la nube es primeramente la guía, nuestra guía al plan de Dios, es nuestra revelación, si lo quieres ver, del plan de Dios. Él nos lleva a esto y nos lleva a través de diferentes etapas hasta alcanzar la culminación, que es la manifestación.
Entonces, en el libro de Deuteronomio, regresando nosotros a la historia, en el primer capítulo de Deuteronomio, Moisés está haciendo un resumen de lo que había acontecido en los últimos años. Si ustedes leen Deuteronomio, va a mostrar o a dar lo que es la historia del año en que se llegó a entrar a la tierra prometida. En este mismo año murieron también Aarón y María, y Moisés, María ya había muerto, perdón, pero Aarón murió y después moriría también Moisés. Entonces Josué llevaría al pueblo a la tierra prometida. Pero en el capítulo primero, versículos 30 y 30, del 30 al 33, dice: el Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de nuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto no confiasteis en vuestro Dios, y no confiasteis porque ellos trajeron murmuración tras murmuración tras murmuración. Dice: no confiaste en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debíais andar. La nube primeramente nos va a mostrar a nosotros el camino, nos va a llevar a nosotros, y esto, hermano, comienza desde aún antes que tú conozcas al Señor Jesucristo. Esa nube ya estaba presente. El mundo ha visto esta nube, pero no la ha decidido seguir. Siguen metidos en sus propias maneras de alcanzar grandeza o fama o fortuna. Y no se dan cuenta que solamente la vida eterna es lo único que constituye algo de valor, algo digno de alcanzar en este mundo. Es la presencia de Dios, es el estar con Dios, el ser uno con Dios. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es corruptible, todo lo demás tiene un fin. Aún el oro tiene un fin. Aún el sol, que va a durar todavía algunos billones de años. Y dices: uy, billones de años, no lo puedo entender, pero al final de ese tiempo va a acabar por morir. Y el universo en total tiene su tiempo y va a dejar de ser. Pero el Señor ha puesto en nosotros eternidad. Y eternidad, hermanos, sobrepasa el tiempo del oro y el tiempo de las estrellas y el tiempo mismo del universo. Porque el Señor tiene y es y será por siempre fuera de lo creado. Y nos ha dado a nosotros esa bendición de poder estar con Él, aún después de que todas las cosas dejen de existir. Quizás tú no lo puedes entender porque esto es inalcanzable para la comprensión humana, pero en espíritu, hermano, nosotros podemos entender y conocer que Dios es eterno, y esa misma eternidad que fue antes de lo creado y va a ser después de lo creado, es la misma eternidad que se nos ha dado como victoria, que se nos ha dado porque Jesús murió y resucitó. Porque ese es el plan de Dios para el hombre, que fuera eterno. Hermano, cuando tú lees Génesis y tú lees cuántos años vivió Enoch y Matusalén y el mismo Adán, tú dices, pues 900 y pico de años. Solamente algunos, pues 700, pobrecitos, no llegaron a alcanzar. Pero tú dices 900 años, nosotros con escasos 100 años estamos ya peor que una pasita. Pero ellos no, hermano, continuaron. Aún Abraham, tú ves que vivió 175 años. Dice, wow. Pero no es nada, hermanos.
no es nada comparado con lo que es la eternidad. La eternidad, hermano, está puesta ahora en nuestros corazones y nos guía a nosotros, pero tiene que ir de un paso en paso, es nuestra guía. Y Él dice también pelea nuestras batallas. Cuando dice pelear nuestras batallas, hermano, no nos vayamos simple y sencillamente a lo que es la lucha cotidiana contra el pecado, contra esto, contra tentaciones o contra adversidades o contra enfermedad. La mayor pelea que nosotros tenemos es con la incredulidad. Nuestra incredulidad nos lleva a duda, nuestra duda nos lleva a salir de esa protección, de esa nube. Cuando estaban en el desierto, hermano, en el desierto hay gran calor y en la noche hay gran frío, frío que congela, que llega a los huesos. Pero había una nube, había una columna de fuego que calentaba todo el campamento. Se elevaba y se extendía y cubría todo el campamento. Si han ido alguna vez a comer a un restaurante que tiene mesas en el patio, en tiempo de invierno, si se puede, siempre y cuando tengan un calentón, ¿verdad? Un calentador que esté ahí cerquita, entonces, wow, está rico. Y si se puede, aunque afuera esté nevando, no hay problema. Pero en el tiempo de calor, si tú te sales de la nube, te quemas en el desierto, no puedes. Si tú dices, ay, no tengo ganas, la nube se levantó y nos lleva a otro lugar a acampar. Ay, pero yo tengo mucha flojera de levantar mi tienda. Aquí estoy muy bien, aquí estaba muy a gusto y además es mucho trabajo. Bueno, pues ahí te quedas y ahí te quemas. Es nuestra incredulidad, es nuestra duda la que nos lleva a nosotros a quedar fuera de la que es la bendición de Dios. Esa es la pelea más fuerte de un creyente. La pasividad que lleva a incredulidad, que lleva a duda, que lleva a alejarte de las cosas de Dios. Esto le pasó al pueblo de Dios. Qué bueno que nosotros estamos venciendo todo esto. Dice, Él es quien pelea tus batallas. Él es quien las pelea, hermano. Cuando entremos en esto, clama a Dios, Él responde y Él pelea tu batalla. Amén. Ahora bien, ahí es donde en la nube conocemos también la voluntad de Dios. En el mismo libro de Deuteronomio, Moisés continúa hablando en el capítulo 5, en el versículo 22, dice, estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con gran luz, con gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Fíjense bien que dice que ellos oyeron la voz de Dios, pero en sí lo que ellos oyeron fueron truenos. Igual mismo sucedió cuando el bautizo de Jesús. Dice que cuando el Señor fue bautizado, vino una nube y se oyó una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Pero dice que muchos no oyeron sino un trueno. Solamente los que estaban con su oído sintonizado, ¿verdad? Así como teníamos nosotros anteriormente, y digo anteriormente porque dicen, hace tanto tiempo. ¿Recuerdan los radios de transistoria? O los radios que tenías que moverle el dial ese, ¿verdad? Y así, ya estaba ya cantando la canción, ¿verdad? Entonces tenías, si no lo sintonizabas, si no ponía exactamente donde estaba la sintonización, entonces se oía ruido y nada más que ruido. Pero ahí estaba el canto. Pero tú no lo escuchabas. ¿Por qué? Porque no estaba sintonizado. Ahora ya es digital y ya nomás le aprietas un botón y cambia, ¿verdad? Ya inmediatamente se pone sintonizado exactamente donde debe de ser. Ya no batallas.
Pero antes no era así. Entonces nosotros tenemos que estar sintonizados a la voz de Dios. Y algunos no lo tenían y entonces solamente escucharon un trueno. Pero esta ley que se presenta de forma escrita en piedras, el propósito de Dios era escribirla en los corazones, para que no fuera una ley externa, imposible de alcanzar, sino una ley interna, que es parte de nosotros y entonces es fácil de seguir y alcanzar y cumplir. Por eso Jesús, cuando viene a nosotros, cambia la ley escrita que está afuera y pone la ley en nuestro corazón. Así entonces puedes amar a tu enemigo, aunque en la escritura dice que debes de amar a tu prójimo, está afuera. Pero cuando está adentro, tú puedes amar no solamente a tu prójimo, pero también a tu enemigo, aquel que te hace mal. Tú puedes perdonar, aunque afuera dice que tú tienes que estar en paz con todos mientras te sea posible. Es difícil perdonar, pero cuando la ley está adentro, entonces el Señor te lleva a conocer que Él te perdonó a ti en gran manera, y que tú también puedes alcanzar a perdonar. Te da el poder, fíjate bien, te da el poder de llegar a perdonar aún las faltas más fuertes. Hay personas en el mundo, hermano, que no conocen esto y viven en un constante y continuo deterioro de su alma y de su corazón y de todo su ser, aún en su cuerpo, porque son consumidos por el deseo de venganza, por el deseo de ver a la persona que ofendió o que hizo mal, la quieren ver destruida. Y eso les corrompe y les hace daño aún físicamente. Pero cuando entra el perdón, hay una liberación. Fíjate bien, y voy a poner esto solamente porque cabe aquí, aunque es enseñanza para otro día. Cuando tú no perdonas a alguien, hay una cadena que te lleva junto con él. Entonces sí, eres desencadenado por la ofensa que hizo, pero tú estás encadenado igual por no perdonar. Así que el destino de esa persona es también tu destino, porque hay una cadena que les une. Pero cuando tú perdonas, esa cadena se rompe y Dios puede tratar con esa persona y contigo de una manera separada. A ti te va a llevar y te va a levantar y va a tratar con esa persona como el Señor convenga que trate con esa persona. Pero Dios no puede tratar con esa persona mientras está encadenado contigo. ¿Por qué? Porque ha prometido darte bendición, pero no puede darte bendición porque estás atado. ¿Ves el problema? Entonces es donde nosotros nos lleva, ¿sí? Nos lleva a que Él ponga la palabra no fuera solamente en piedra, pero dentro de nuestro corazón, donde tú tienes la capacidad de alcanzar y hacer las cosas, como Él dijo en el libro de Mateo, lo que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres. Dices, bueno, ¿y por qué yo? Porque ahí está escondido lo que es el reino de Dios, que va considerando menos las cosas naturales y más las cosas espirituales, donde tú puedes alcanzar estas bendiciones. Pero tienes que tomar algunas y soltar otras. Y algunas de estas que tienes que soltar son importantes, como lo que es el perdonar. Amén. Así que ya leímos Deuteronomio 5:22. Vamos a ver ahora que la nube también llena la casa. Estuvimos hablando hace un momento de lo que es el templo. Voy a regresar allí, pero en el libro de Éxodo, cuando fue terminado el tabernáculo y se presentaron holocaustos, en el capítulo 40 se nos muestra que esta gloria de Dios, cuando fue terminado toda la obra, llenó también el tabernáculo. Éxodo 40,
en el versículo 34 y 35 se nos narra esto y dice de la siguiente forma: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Amén. Y regresando al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5. Vamos a pasear hoy por todas las escrituras, amén. Pero es importante y es bueno. Capítulo 5, entonces, esto es un capítulo antes donde dijera Salomón que Dios había prometido morar en la densa nube. En el capítulo 5 se nos narra a nosotros que llegó el arca al templo. El templo había sido terminado, pero lo que es el arca de la presencia o el arca del testimonio no había sido llevada aún. Entonces fue llevada de la tienda a lo que es el templo y fue puesta en su lugar, que era en el Santo de los Santos, o en el lugar que estaba atrás de la cortina. Y cuando esto sucedió, en el versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Dice: cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz, alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces, dice, la casa del Señor se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Fíjate bien que es cuando hay una exaltación que la presencia de Dios llena la casa, la nube del Señor llena la casa. Aunque tú no le veas, ahí está. Cuando entramos nosotros en alabanza y adoración, hermano, la presencia de Dios llena nuestro hogar. Y ya no puedes hacer nada sino dar gloria a Dios por su presencia. Ya no hay ministración. Los sacerdotes, Moisés, Aarón, en el tiempo de Salomón, los sacerdotes tuvieron que salir de la casa. Dejaron de ministrar, porque Dios dijo: he sido yo glorificado. Ya no hay más que decir, ya no hay más que hablar. Es solamente dejar que esta presencia de Dios llene por completo tu lugar, tu corazón, tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Hemos de preparar el lugar, sí, hermano, pero también hemos de exaltar al Señor. Y cuando esto se llega a ese punto, cuando entramos nosotros, después de alabar al Señor y adorar al Señor, entramos en ese tiempo precioso de contemplación del Señor, llena la casa. Ya no hay más nada que decir, no hay más nada que hacer, sino dejar que el Señor ministre. Él va a terminar su obra en ti, va a pelear todas tus batallas, todo lo que sea necesario cuando Él llene tu casa. Y fíjate que aún no le hemos visto, pero esa nube llena la casa. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ministrar, dice que él llevaba, y no entraba él con una lámpara, sino solamente con un incensario. Y en el incensario había puesto la sangre que había sido traída del altar del holocausto. Y eso producía una nube aromática que llenaba todo el lugar santísimo. En otras palabras, él estaba en tinieblas, no veía nada, pero dice que la gloria de Dios se manifestaba. La luz shekinah de Dios atravesaba todo eso. Un espectáculo increíble. Y ahora dice que ese velo ha sido rasgado.
y podemos entrar nosotros confiadamente. Confiadamente no quiere decir que tú entres sin esa devoción o ese respeto. Tú tienes que entrar al lugar santísimo, pero en alabanza, adoración, en sacrificio justo y perfecto. Esto es el sacrificio de Jesús. Entonces podemos entrar. Pero esta nube llena la casa. No queda ningún lugar para ninguna cosa negativa, para ningún pecado, ninguna tiniebla, ninguna duda. Amén. Fíjate bien el poder de la presencia de Dios, que queda fuera toda negatividad, toda tiniebla, todo pecado y toda duda. Queda fuera todo eso. Y entonces tú puedes presentarte y el Señor puede ministrarte sin ese impedimento. Es desvestirte de lo negativo para vestirte de lo espiritual. ¿Ven? Eso es. Dice en la Escritura, si habéis de vestidos, vestidos de Cristo. Vestidos del Señor. ¿Qué es vestirse? Lo que es primeramente desvestirse. O tú te vas a poner una ropa encima de otra ropa. No. Se va a ver mal. Y no va a funcionar. No se va a parecer a alguien que diga, guau, ¿qué es esto? Pero no, si en cambio tú te despojas de lo que estás y te pones algo y tú dices, bueno, pero pues no estaba tan mal lo que traía yo. Bueno, vamos a ver el hijo pródigo que estaba ahí en medio de los animales, de los chanchos, de los cochinos, de los puerquitos, y apestaba. Sí, hedía el hombre. Y así en ese hedor regresó a casa. Y su padre vino y lo abrazó, y lo amó y lo besó. Pero después lo mandó a bañar y que le quitaran toda esa ropa. Y que lo vistieran de ropa digna. Yo creo que también él se pegó una buena lavada. Pero fíjate bien que es despojar. Dice, quiten eso. En el libro también de la profecía de Zacarías nos deja saber que el sumo sacerdote, aunque el sumo sacerdote tenía ropas inmundas, y dice, quitarle esas y vestirlo de gloria. Por más preciosa y hermosa y adornada que tú creas que tengas tus vestimentas, tienen que ser despojadas, porque para Dios es inmundicia. Entonces Él lleva y te viste. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí hay negatividad, pecado, tiniebla, duda. Pero en lo que tiene el Señor para vestirte, que son vestiduras blancas, resplandecientes de lino limpio. Lee el libro de Revelación, de Apocalipsis, y ahí vas a ver cuál es tu vestimenta. Que a la iglesia se le ha dado vestirse de una manera gloriosa, sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga quiere decir sin tiniebla, sin pecado, sin duda, sin ninguna de estas cosas que afectan nuestra vestimenta. Pero es el Hijo del Hombre quien trabaja también en la nube. En la nube trabaja el Hijo de Dios. Primera de Juan nos deja saber que somos hijos, pero aún no se ha completado la obra. Entonces dice el libro en Primera de Juan, el apóstol, Primera de Juan, si ya llegaste a Apocalipsis tienes que regresar un poco, después de Pedro. Primera de Juan capítulo 3, solamente en los primeros 3 versículos de ese capítulo dice, mirad con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce o no nos comprende. ¿Sí? Porque no le conoció tampoco a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Hermano, hasta ese tiempo,
conocían a Jesucristo como hombre, pero no le conocen en esa manifestación gloriosa. Todavía no le conocen de esa manera. Pero en esa nube nosotros somos transformados a su imagen y a su semejanza. Dice el libro de Salmo, no voy a leerlo, pero dice Salmo 36:9, dice: en tu luz veremos la luz. Esto es cuando veamos a la gloria del Señor, entonces entenderemos y conoceremos nuestra propia gloria. No que tengamos algo, sino que hemos recibido esa gloria, porque la gloria con la cual nosotros brillamos es la gloria del Señor en nosotros. Nosotros no tenemos gloria propia, pero es la gloria del Señor en nosotros la que nos hace llevar y poder manifestar la gloria del Señor. ¿Vas conmigo? O sea, el Señor nos prepara este envase, como vamos a ver en este último pasaje que vamos a leer. El Señor prepara nuestro vaso, nuestro ser, para poder mostrar esa gloria. Nos capacita. Si la gloria del Señor se manifestara en este momento, rompe el envase simplemente, no lo puede contener, pero dice que el Señor nos prepara para que nosotros podamos también entonces poder manifestar esta gracia. Entonces, finalmente esa nube tiene que ser disipada. La nube nos ha llevado hasta el día de hoy a caminar, a conocer el plan de Dios, a entender el plan de Dios, a llegar a una transformación, pero la nube permanece. ¿Hasta cuándo? Hasta que la nube sea disipada, porque entonces podemos ver, como dice en Apocalipsis, a Dios como Él es, a Jesús como Él es. Entonces la nube disipa esta impedimento, o más bien, la nube se disipa, y entonces ahora podemos nosotros ver al Señor y también ser mostrados. Según de Corintios, yo sé que leímos también ese pasaje hace poco, pero en 2 Corintios capítulo 4, yo quiero concluir el día de hoy viendo que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro para que no haya gloria alguna, ¿sí? Y que somos renovados de día en día hasta que seamos manifestados juntamente con Él en su venida. Capítulo 4, comenzando en el versículo 6, dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro, dice el apóstol, lo tenemos en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que también hemos sido afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Todo esto es la preparación, o lo que está hablando de la transformación que hace el Señor Jesucristo. En el versículo 11 dice: porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ahí está también hablando acerca de esta transformación, que también en el libro de Corintios y en el libro de Tesalonicenses nos muestra que tiene que pasar de lo corruptible a lo incorruptible. Amén. Entonces dice: así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero regresando dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús
y nos presentará juntamente con vosotros, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Versículo 16, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por tanto, esta nube tiene que ser disipada. En el libro de Romanos capítulo 8 dice que la naturaleza gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios. Y esta manifestación, hermano, no puede darse en nube. Tiene que ser dada igual que vamos a ver a Jesús. Dice que cuando viene Jesús, viene en la nube. No, sobre la nube, ¿no es así? Bueno, entonces si es sobre la nube, nosotros también tenemos que venir sin la nube o fuera de la nube. Tiene que ser disipada. El Señor se va a manifestar nosotros juntamente con Él, pero tiene que ser esto. Y gloria a Dios por esa nube densa. El Señor mora, como dijo Salomón, y es verdad, el Señor mora en la densa nube. Pero tiene que terminar su propósito para que entonces nosotros podamos llegar a comprender y entender cuál es el final del plan de Dios, que es la manifestación de los hijos de Dios. Termino con las mismas palabras que leímos de Juan. Ahora somos hijos, sí, pero no se ha visto aún lo que hemos de llegar a ser. Pero si tú nada más estás expectando a ver cuando eres levantado, arrebatado, y ya se acabó todo, no vas, como dice, te la vas a perder. Seremos arrebatados, quiere decir que somos llevados a estar en esa nube para venir con el Señor. Dice en el libro de Hechos que estaban los discípulos viendo así como era levantado el Señor y cómo lo cubría una nube, y estando un par de ángeles, dice, 2 varones de Dios estaban allí, y les dijo: varones galileos, ¿qué hacéis volteando hacia arriba? De la misma manera que el Señor fue levantado, así vendrá. Y cuando las mujeres fueron al sepulcro, también los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que, hermano, ¿dónde se nos va a buscar a nosotros? ¿Entre los muertos o entre los que viven? Porque el Señor nos ha dado esa vida, y porque el Señor nos ha dado su gloria, y es una promesa. Y si no, lean todo el libro de Juan. Allí están las palabras dadas a los apóstoles en confianza. Hay mucho que vamos a hablar, y en este tiempo vamos a estar hablando de todas estas cosas, porque es imprescindible entender el plan de Dios, conocer lo que el Señor quiere hacer con nosotros, y no quedarnos nosotros estáticos, porque donde hay esta actitud hay podredumbre, hay deterioro. Pero tenemos que fluir, tenemos que llegar. No temas llegar con tus aguas al mar muerto. Muchas personas tienen miedo de esto, tienen miedo de ir a quedar en el mar muerto. Estoy hablando de las aguas de Israel, que vienen en el río Jordán y desembocan en el mar muerto. Dice: no, Dios me libre de llegar al mar muerto. Pero no te has dado cuenta que está dicho que del templo saldrá aguas de vida que traerán sanidad a las naciones y a la salinidad del mar. Eres tu bendición. Tú y yo somos bendición de Dios. Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias por tu trabajo oculto, Señor, en nosotros, porque en la nube, Señor, nosotros somos trabajados por el Maestro, por el carpintero, por el Señor que conoce todas las cosas, donde somos pulidos, librados, esculpidos, labrados, Señor,
hasta que seamos presentados con gloria al Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu obra. Te damos gracias, Señor, porque en la nube nosotros hemos podido alcanzar a conocer tus planes, tu guía, porque hemos conocido, Señor, que asimismo la palabra que fue escrita en piedra ahora está escrita en nuestros corazones. Y fue todo dentro de la nube, pero llega el tiempo de la manifestación. Señor Santo, prepara nuestros corazones, prepara nuestra vida, Señor, para ese día glorioso, donde sea disipada la nube, donde podemos ver a Dios tal como es, a Jesucristo tal como es, y entonces nosotros seremos manifestados en gloria. Sella la palabra, Jesucristo, sella todo esto que hemos hablado, Señor, y enséñanos aún más, quitando toda duda, toda tiniebla, toda cosa negativa en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Gloria a Dios.